Bien, y para ampliar este tema ya se encuentra con nosotros el investigador del Jurado Nacional de Elecciones, Manuel Ponte, a quien le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a la entrevista. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. ¿Me podrías ampliar un poco más la información sobre la presentación de este libro? ¿Cuál es la investigación que se ha llevado a cabo? ¿En qué se basó? Sí, bueno, en realidad hoy día vamos a estar presentando, ¿no? Como mencionaste hace un instante, el libro en la Feria Internacional. Vamos a estar desde las 5 de la tarde presentando la publicación, que se basa principalmente en dos fuentes de información. Por un lado, las encuestas que realizamos a las candidaturas congresales en el 2020 y 2021, ¿no? Son encuestas representativas que se hizo a los candidatos y candidatas que participaron en esas elecciones. Y por otro lado, también hablamos acerca de las mesas de trabajo que realizamos con los partidos políticos, con sociedad civil, ¿no? Para un poco aterrizar los hallazgos que habíamos tenido en el estudio y encontrar algunas recomendaciones o pautas que se plantearan desde las propias organizaciones y así mejorar la representación política en el país. Claro, también este libro trata sobre la sanción con respecto al acoso político contra las mujeres. Bueno, en realidad, entre las preguntas que se plantean dentro de las encuestas está la pregunta del acoso político, ¿no? Donde se le preguntaron a las candidatas particularmente si habían sufrido alguna situación de acoso político en campaña, y el hallazgo, digamos, es uno de los hallazgos más importantes de esta publicación, es que tanto en las elecciones del 2020 como 2021, una de cada dos candidatas sufrió acoso político en campaña, ¿no? Y claro, es más frecuente, es verdad que esto suceda dentro de las campañas, ¿no? Sean en esas campañas actuales o sean en campañas anteriores, pero también es importante mencionar que las situaciones de acoso político suceden dentro de las organizaciones políticas, ¿no? Alrededor del 10% de las candidatas mencionaron que esas situaciones de acoso la habían vivido dentro de sus organizaciones políticas. Ahora, con respecto a las organizaciones políticas, según la encuesta que me estás mencionando precisamente, ellos han declarado que la militancia de su organización política se decidió sobre su postulación, ¿no? Y la tercera parte no tiene ni un año justamente de militancia. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que se ha sacado con respecto a ello? Claro, es verdad los hallazgos que has mencionado, pero por un lado, ¿no? Se observa claramente que la militancia, ¿no? Con el sistema de elecciones internas que hemos aplicado hasta el momento, que es básicamente dos sistemas, el de militante un voto y el de decisión de las candidaturas por delegados, solo participa la militancia simplemente para poder validar las decisiones que ya están establecidas, ¿no? Porque muchas de los partidos políticos solamente se presenta una lista de candidaturas, de precandidaturas, ¿no? Para que sean electas dentro de los partidos políticos. Entonces, la militancia únicamente va a ya validar esta decisión, porque no hay otras opciones, ¿no? Y por otro lado, también se reconoce, ¿no? Que los requisitos de afiliación para postular, digamos, es un año antes de la elección, ¿no? Pero vemos que ahora los candidatos esperan los últimos días, ¿no? Para poder inscribirse. Entonces los resultados de la encuesta justamente arroja o va en esa línea, ¿no? Porque tenemos gran cantidad de candidaturas que solamente participan o que están participando en el último año en el último año dentro del partido político, ¿no? Es decir, solamente se han inscrito para postular, ¿no? No es que tengan una trayectoria de militante o de formación dentro de la organización política. Claro, entonces en ese sentido me gustaría que le digas a la ciudadanía, a la gente que nos está viendo tanto por redes como por televisión, cuál es la importancia de la militancia o, en otras palabras, de la identificación, ¿no? Con su partido, ¿no? Que ellos se identifiquen con su partido político. Es verdad, ¿no? Digamos, lo que hemos obtenido dentro de las encuestas nos ayudan a hablar acerca de eso, ¿no? Muchos de los candidatos y candidatas entrevistados mencionaban que la experiencia política que tenían a nivel general era alrededor de 12 años participando a nivel de política en general, no necesariamente en el partido político. Pero cuando se les consulta cuánto tiempo han participado en el partido político, esto es alrededor de 6 años, es decir, cerca de la mitad, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos políticos y políticas que están en la política, que están participando en diferentes acciones,
pero que esto no necesariamente se relaciona con la participación dentro de partidos políticos, ¿no? Y entonces ahí es el inconveniente que se debe mejorar, ¿no? Porque debemos tener candidatos, candidatas que tengan una militancia, que tengan una formación, que representen a un partido político, ¿no? Para luego no tener complicaciones luego cuando ya finalmente sean electos, ¿no? Con estas situaciones más comunes que se ven de transfugismo, de cambio de bancadas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que ayuda a reflejar también los resultados de esta encuesta. Bien, entonces, a raíz de esta investigación, ¿cuál es la principal inquietud de los candidatos del 2020 y 2021? Claro, digamos a nivel de las agendas, ¿no? Porque consultamos dentro de las encuestas, consultamos algunos puntos con respecto a las agendas programáticas, por ejemplo, que tenían los candidatos y candidatas, Ujú. y también con respecto a las actitudes democráticas que tenían, ¿no? Y otras preguntas también acerca de las posturas ideológicas que tenían, ¿no? Y aquí sí hay que mencionar algunos puntos importantes, ¿no? En primer lugar, sobre la valoración de la democracia, ¿no? En que si consideran que la democracia finalmente es el mejor sistema de gobierno y que es preferible ante cualquier otro gobierno autoritario, más del 90% señala que está de acuerdo con tener un gobierno democrático. Entonces, por un lado tenemos ese resultado. Dentro de esto también es importante mencionar los niveles de polarización que se han identificado, ¿no? Que es un poco lo que finalmente también explica las situaciones de crisis política que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y que seguimos todavía en esa situación. En ese punto, ¿no? La encuesta señala que entre, por ejemplo, el 2020 y 2021 han incrementado las posturas extremistas dentro de la oferta política, ¿no? Es decir, hay más candidaturas que se identifican en alguno de los dos polos ideológicos, sea de izquierda o de derecha, ¿no? Lo que implica que se ha reducido, por ejemplo, la oferta política en el centro, ¿no? Entonces tenemos candidatos y candidatas que están más polarizados ahora, ¿no? Y esto explica, por supuesto, la situación que vivimos, ¿no? Claro, la situación tensa y complicada que aún continuamos viviendo nosotros. También en esta investigación se ha señalado que las preocupaciones de los candidatos es el financiamiento de la campaña, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se podría solucionar este problema que lo ven ellos? Sí, efectivamente, ¿no? Al consultarle a las candidaturas cuáles han sido los principales problemas en campaña, mencionan que ha sido la falta de recursos económicos, ¿no? Alrededor, por ejemplo, el 43% en el 2020 señaló que esta era su principal dificultad y que esto incrementó al 69%, por ejemplo, en el 2021, ¿no? Es decir, 7 de cada 10 candidaturas señaló que su principal problema eran los recursos económicos. Y en este punto es importante mencionar que, claro, ¿no? Los efectos de la pandemia pudo haber ocasionado que la falta de recursos para campaña también sean mayores, ¿no? Pero esto no deja de ser una realidad porque ya es un problema recurrente, ¿no? Que mencionan las candidaturas, ¿no? Que Ajá. utilizan desde sus principales fondos, ¿no? Para financiar sus campañas. Entonces, cuando estos resultados los plasmamos digamos, las mesas de trabajo que realizamos, surgieron algunas propuestas desde los partidos, desde la sociedad civil, ¿no? Y era un poco, por ejemplo, establecer un tope máximo para el gasto en campaña, ¿no? Es decir, para equiparar la cancha, ¿no? Entre los candidatos y candidatas que postulan, ¿no? Haciendo más justa la competencia electoral a nivel de recursos económicos. Por otra parte, se señaló, por ejemplo, el tema de la franja electoral, ¿no? Quizás hacerla más equitativa o ampliar la franja electoral a un mayor número de, de candidatos, de partidos, ¿no? Por ejemplo. Y el otro punto Ujú. importante que mencionar es el tema de los fondos de financiamiento, ¿no? Los fondos Claro. de financiamiento que tienen que ver con, para poblaciones en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Para candidaturas que pertenecen, por ejemplo, mujeres, jóvenes, ¿no? Que son los que muchas veces tienen menores recursos para competir dentro de las campañas, ¿no? Claro, finalmente, por favor, y muy breve, no me quisiera despedir sin antes mencionar esta conclusión que ha tenido la investigación, ¿no? Y justamente se basó en usted brindar una serie de recomendaciones para mejorar la representación en el Congreso. ¿Cuáles son esas recomendaciones, por favor? Sí, en realidad el libro recoge algunas pautas, ¿no? O lineamientos que quizás serían ideales poder mantener, y hay diferentes actores a los cuales está destinado, ¿no? Entre ellos los partidos políticos que también tienen representación en el Congreso,
o en algún cargo en general dentro de los diferentes que hay. Ajá. El punto más importante, porque esto Ujú. hay que señalarlo, se recoge a partir de estas mesas de trabajo, ¿no? No es algo que nosotros plasmemos desde nuestra perspectiva, sino de lo que se recogió en estas mesas. Y el punto importante que señalan o coinciden la mayoría de personas es mejorar la transparencia, ¿no? Acercar el Congreso, la institución, las instituciones representativas en general, acercarlas a la ciudadanía, ¿no? Transparentar las decisiones, acercar, por ejemplo, las propuestas legislativas y que esto venga desde la propia ciudadanía, ¿no? Que esté más involucrada en esto, pero obviamente es, eh, es parte del Congreso también acercarse y vincularse precisamente a los ciudadanos y ciudadanas. Exacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos brindado esta información muy importante para todos nosotros. Muchas gracias, muy amable. Solamente para lo último, mencionar que hoy día estaremos en la presentación del libro a las 5 de la tarde en el auditorio José María Arguedas de la Feria Internacional del Libro. Y por último, también pueden visitar el stand 101 del Jurado Nacional de Elecciones, donde estarán diferentes publicaciones de la Dirección Nacional de Educación y también de otras áreas del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias.